Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves, que es 19 de octubre de 2017. Aquí estamos con Carlos Ramela, buen día. Buen día. Esteban Valenti, ¿cómo te va? Buen día. Juan Cavito. Buen día, Emiliano. Y Fernando Butazzoni, Buenos días. que hace 15 días no lo vemos. No, hace una semana. Y bueno, Creo, ¿no? Pero Sí, efectivamente, hace 15 días que no me ven. Ahí. Claro. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Todo tiene un límite, dijo el intendente de San José, José Luis Falero, al explicar la decisión que tomó este martes cuando destituyó a 3 integrantes de su gabinete pertenecientes a Alianza Nacional, el sector que lidera Jorge Larrañaga. Falero, que integra Todos, de Luis Lacalle Pou, cesó al director de Gestión Ambiental y Salud, Jarwin Silveira, y al director y al subdirector de Cultura, Juan Carlos Barreto y Fernando Menéndez, porque los ediles que responden a Jorge Larrañaga negaron sus votos para gestionar un préstamo en el Banco República de 65 millones de pesos destinado a la Intendencia por obras debidas a los últimos temporales. El senador Carlos Camí, dirigente de Alianza Nacional en San José, describió lo sucedido como un berrinche autoritario. Una actitud autoritaria de patronazgo del intendente Falero que no contribuye al relacionamiento interno del Partido Nacional, que perjudica al gobierno departamental de San José, que dinamita la unidad partidaria por ejercer el libre derecho de pensar distinto. ¿Cómo han observado esta situación que complica la interna blanca después de otros cortocircuitos de las últimas semanas? ¿Quién va? ¿Juan? Sí, con mucho gusto. A mí me gustaría situar el episodio en el contexto. Yo creo que a partir de este episodio, que es un episodio menor, plantearse que hay un problema en la interna blanca, creo que es magnificar sus consecuencias. Yo quiero recordarles que hace pocos meses el Partido Nacional tuvo su convención en Durazno, actualizó su carta orgánica, entre otras cosas para incluir el tercer nivel de gobierno que no estaba previsto. Hemos tenido una formidable elección de jóvenes con una participación altísima y una movilización altísima. El sector Todos tuvo su congreso la semana pasada y emitió un documento muy interesante cuya lectura recomiendo en la ciudad de Trinidad. El sector de Alianza tiene otros movimientos a su interior que buscan, digamos, diversificar las opciones. Quiere decir que es un partido que está vital, que está vivo y que tiene un buen relacionamiento. Lo que ocurrió en San José es muy parecido a lo que ha ocurrido en la propia Intendencia de San José en otros periodos, lo relató el mismo Falero hace un rato. Lo que pasó, por ejemplo, en la Intendencia de La Valleja hace un tiempo, que la intendente tuvo que cesar nada menos que a quien era su suplente, si no recuerdo mal, o lo que sucedió en el propio Ministerio de Educación y Cultura, cuando nada menos que un subsecretario, un director de Cultura, se apartan, con razón o sin ella, no entro en la cuestión de quién tiene la razón, de lo que es la línea del jerarca, y es lógico. Yo creo que más que haber sido cesados, estas dos personas o el sector se excluyó del gobierno que integraban, y es natural que quien dirige ese equipo tiene que mantener la coherencia de la dirección. Sí, una particularidad es que acá lo que resuelve Falero es cortar con un sector del partido entero, ¿no? Entiende que ya no hay confianza política con Alianza Nacional de San José, punto, ¿no? Los directores que salen no tienen nada que ver con el crédito que se estaba discutiendo o con las obras. Son los que representaban a Alianza y por eso salen. Lo que no se ha dicho es que los ediles de Alianza son los que no han respaldado a su propio partido y a su propio intendente. Entonces, ahí es donde está la incoherencia y el origen, digamos, de la cuestión, y creo que hace bien Falero y hacen bien todos los que tienen responsabilidad de este tipo en no permitir incoherencias, porque eso es lo que desprestigia a la política. Empezó Juan, sigue Fernando. Sí, bueno, yo no voy a suponer, digamos, que el intendente de San José es alguien tan liviano, tan frívolo como para tomar una medida de esa dimensión por algo que es menor, digamos, ¿no? Como tampoco creo que me parece razonable suponer que los ediles de Alianza Nacional decidieron no votar
por una especie de berrinche o de... yo creo que hay un problema serio que ojalá se negocie y se resuelva, porque hace también a la gobernabilidad dentro del departamento. Esta vez la petiza se la salvó los ediles del Frente Amplio, que votaron con reservas, digamos, planteando situaciones referidas a la estructura, digamos, de los gastos y la estructura financiera o la ingeniería financiera que tiene la Intendencia de San José en este momento. A mí lo que me llama la atención es cómo en un partido que está, yo creo que razonablemente expectante de cara a las próximas elecciones, con dos, por lo menos, figuras muy fuertes posicionándose a nivel nacional, como son Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, cómo se permiten, se dan esos lujos de generar estas situaciones que sin ninguna duda afectan y debilitan la imagen de la unidad del partido, de la coherencia del partido, y de la lectura que la ciudadanía puede hacer de esos dirigentes que sin duda serían, si el partido ganara las elecciones, tendrían papeles importantes a nivel nacional. Entonces, si repasamos, no lo que pasó, digamos, no el episodio del intendente Bascú, sino las reacciones dentro del propio Partido Nacional a propósito del episodio de Bascú. Ahora las de Falero y alguna otra por ahí, no menor tampoco, a mí me parece que, a mí me preocupa, ¿no?, que un partido que tiene una intención de voto tan alta tenga esos niveles de tensión y de rispidez interna, cuando todos deberíamos suponer que estaban unidos, ¿no? Sí. Le pregunté al intendente Falero, a partir de la consulta de un oyente, si no había intentado que el partido mediara en esta crisis que se le planteó cuando la encontró a su regreso de China. Él dice que lo que hizo fue convocar a la agrupación de gobierno departamental, que allí planteó el asunto, y que a las pocas horas Alianza Nacional le respondió: si quiere sacar a los jerarcas, que los saque, etcétera, ¿no? Bueno, yo en algún lugar yo leí que además el doctor Luis Lacalle Pou dijo: yo no, en esa no me meto. Carlos, Esteban. Bueno, Carlos. Sí, uno escucha a los principales personajes de este último enfrentamiento, escucha las explicaciones de Falero recién. Es un hombre que claramente se ha destacado en la Intendencia y es muy valorado. Cualquiera que sea de San José, más allá de afiliación política, reconoce que ha hecho una estupenda gestión. Como lo muestran sus números, prioriza la inversión antes que nada y está haciendo muchas obras en un momento en que el gobierno nacional no las hace. Uno escucha después lo que dicen las otras personas. Esteban se ríe por este último dato que tira Carlos Ramírez. No, es verdad, porque hay... No me diga que va a pedir la independencia de San José. No, pero es verdad, hay problemas en infraestructura que el gobierno nacional no está atendiendo y la Intendencia sale a flote. Uno escucha al otro sector y hay argumentos de gestión financiera, de que se han pedido muchos préstamos, de déficits acumulados, que Falero contesta. Yo creo que en la vida política, como en todos los órdenes, se puede discrepar, se puede tener diferencias, se puede tener distintos enfoques de una realidad. El intendente puede priorizar la inversión como un hecho determinante, otros pueden pensar que endeudarse no es saludable, más allá de que era un endeudamiento puente hasta febrero del año que viene, nada más. Eso es lo que aclara el intendente. O sea que en ese terreno toda discrepancia o toda diferencia sería entendible. Lo que a mí me llama la atención, y coincido con Fernando, es que un partido con vocación de gobierno, que está sin duda en las encuestas en una muy buena posición, no tenga el cuidado de alguna manera tratar de suavizar estos desencuentros y canalizarlos de forma más civilizada. O sea, no le hace bien sin duda al Partido Nacional
que se esté hablando de caprichos, berrinches, de patrón de estancia. O sea, se lleva la discrepancia. Es algo muy común en los blancos, ¿no? Los blancos en su historia siempre se han ido a las cuchillas y se han enfrentado. Son muy viscerales, muy transparentes, muy auténticos. Hay que reconocerlo. Hemos votado aparte. ¿Cómo es, Juan? Han votado aparte. O sea, a mí en lo personal siempre lo digo. Yo creo que la política no puede ser la excusa para callar algunas cosas, para tolerar cosas que no se deben tolerar, o para barrer para abajo de la alfombra. Hoy Búsqueda cita una frase de un senador del Partido Nacional, dicha unos cuantos días antes de que ocurrieran estos problemas. Nunca hay que subestimar la capacidad de autodestrucción que tenemos los blancos. Claro. Bueno, yo lo que creo es eso. Juan hace un gesto como que... Sí. Acá han habido 2 episodios, el de Bascú y ahora. No me pongo a cuál es la verdad en uno y en otro. Lo que digo es la manera que los blancos procesan y demuestran su diferencia frente a la opinión pública parecen demasiado anárquicas, demasiado violentas, y de alguna manera generan que válidamente quien nos está mirando y observando como opción de gobierno diga, pero ¿se van a pelear así en un gobierno? ¿Van a superar cualquier diferencia con la alegación de que sos un patrón de estancia? Entonces, parecería que hay una cultura del diálogo y de la búsqueda de soluciones y de medir las cosas, no de ocultar diferencias, no de aceptar cualquier incoherencia para no tener un costo político, pero para tratar de que las cosas se manejen de alguna manera razonable. En el episodio anterior, yo, que acá mismo dije, creo que Bascú se debió ir, dije, debió pedir licencia, porque en definitiva él está en la comisión de ética, lo están analizando y tiene derecho a decir, bueno, pido licencia, me voy, no obstaculizo nada, pero quiero que se diga cuál fue mi proceder. Lacalle se bajó del avión y dijo, debió renunciar. Quizás es su opinión, pero lo hace demasiado frontal, demasiado dura, y se genera el debate. Acá Falero pudo haber tomado otra decisión. Bueno, llamó, convocó a Alianza Nacional, pero en todo caso esto tendría que quedar como una salida de algunos integrantes por diferencias. Pero esto del berrinche y el patrón de estancia lleva esto a una tribuna totalmente negativa para el Partido Nacional, a mi juicio, que no soy del Partido Nacional, pero me permito hacer estas afirmaciones. Gastón, con mucho respeto. Uno de nuestros oyentes, Gastón, dice, yo soy blanco y veo que el directorio quedó pintado en este tema muy poco serio. Oscar, otro oyente, dice, el Partido Nacional tiene pánico escénico. Se asusta ante la posibilidad de tener que gobernar realmente. Es más fácil ser oposición. Bueno, primero creo que todos debemos coincidir que no es un episodio, es la suma de una serie de episodios de choques entre los dos sectores principales del Partido Nacional. Segundo, hay una pregunta que siempre hay que hacerse, porque en medio de tanta especulación, ¿hay en la situación, en la Intendencia de San José, realmente un desmadre de los gastos y todo eso que podría ser, y por lo tanto podría ser el detonante de eso? No lo hay, no hay. Es decir, yo me preocupé de hablar con compañeros, etcétera. Hay la continuidad de muchos aspectos de una gestión que le ha dado un gran resultado. El Partido Nacional pierde rigurosamente las elecciones nacionales en San José y gana rigurosamente las elecciones departamentales. Es notorio que tiene una trayectoria de gobierno departamental que la gente ve como muy positiva, si no, no pasaría. Y yo no he escuchado a nadie de los que yo puedo contactar, que son básicamente gente frente amplista, que diga que ha habido una especie de explosión de... No había una justificación como para no votarle el préstamo. No había. Tal es así que el Frente Amplio, que podía haber sacado partido, yo creo que con buen criterio, porque lo primero es los problemas de la gestión de la vida de la gente, y la Intendencia tiene mucho que ver, votó el préstamo sin mayor problema. Lo votó, y eso... Con una declaración que hacía lugar a que lo hacía para evitar poco menos que un default, cosa que tampoco es acorde a la realidad. A ver, de acuerdo al programa financiero de gastos que tenía, efectivamente el préstamo era un tema clave, pero no es porque se haya hundido la Intendencia, yo no tengo esa información, es porque tenía un programa importante. Sí, el intendente dice que las obras necesarias debido a los temporales complicaban
los números, complicaban el presupuesto. Una de dos, o no se hacían, o se hacían y obligaban a postergar otros gastos, ¿no? Claro. Yo creo que voy a lo sustantivo, ¿no? Al hecho de que es un episodio más. Si esto pasara en el Frente Amplio con esta amplitud, es decir, Soriano, Esquerra, ¿cómo se llama? Ahora Falero, etcétera, bueno, sería un aquelarre permanente. ¿Te imaginas a Ramela? No, por favor. Sin embargo, yo creo que esto tiene que ver, en algo es cierto lo que dice el oyente, digamos, el pánico escénico, es decir, te ves ante la necesidad. A ver, hoy la disputa interna del Partido Nacional tiene otras dimensiones que antes, porque está más cerca de la posibilidad de ganar. Entonces, por lo tanto, en lugar de replegarse sobre un debate de otro tipo, más programado, vale todo, y lo están demostrando. Yo voy a terminar con una frase de Sereni que es muy significativa. Sereni decía que muchas cosas suceden en la política por el olor a queso, ¿no? Y efectivamente, el olor a queso es el que genera tensiones. El olor del queso, decía él, el olor del queso. Sí, el olor del queso. ¿Qué es eso? El olor del... Bueno, él decía que era claro, el poder, el olor de la posibilidad de gobierno. Y por eso hoy las disputas adentro del Partido Nacional son más duras. Y no creo que haya que esperar, porque no fue solamente los ediles Fue los ediles, la respuesta del intendente, la respuesta de Camí, es decir, encadenado con todo el proceso anterior. Bueno, yo creo que los que no somos blancos, los que además, porque la política está... ¿Ibas a decir los que no somos blancos nos Todavía. frotamos las manos? Me faltó decir todavía. Nos frotamos las manos. No, yo hay una cosa que no voy a hacer nunca, yo digo, es blanco. No, mi pregunta es si te frotás las manos. No me froto. Te Me frotás. viene la tentación, esa famosa frase de Napoleón: cuando veas a tu enemigo equivocarse, no lo interrumpas. Pero yo creo que la política también se hace interesante, así. Es decir, uno lo puede... No, pero perdóname, pero es un yo creo que son gestos de irresponsabilidad política muy importantes. Entonces, a mí me parece que minimizarlo, decir, bueno, es divertido, etcétera. Me parece a mí, ¿no? Bueno, yo te digo sinceramente, creo que a nosotros nos pasó y nos pasa en Salto. Pues por supuesto, y hay que decirlo también. Y yo creo que el hecho, por ejemplo, que Falero ahora tenga que recurrir a negociar con el Frente Amplio en San José, va a hacer que la situación política del departamento asuma nuevas características, y me parece que es interesante. Además, vamos a decir las cosas, no es nada de carácter artificial. Las diferencias desde el punto de vista programa, lo que tú decías, la pregunta que tú decías no es metodológica. La diferencia programática entre la calle y la Rañaga son importantes, ¿no? Y se notan en estas cosas y en otras cosas. Aludió recién Esteban a cómo sigue la cosa ahora para el gobierno de Falero en San José. Tiene 14 ediles propios. Con esto de que se distanciaron los de Alianza Nacional, que son 7, ¿cómo hace? ¿Cómo consigue las mayorías? Le faltan 2. Y bueno, tendrá que negociar punto a punto. Esa parece que es la posibilidad. Creo que el Partido Colorado tiene ediles no, creo que no tiene. No, porque votaron a Falero. Claro, no porque votaron a Falero. Hay 11 del Frente Amplio. Sí. Entonces, bueno, habrá que negociar puntualmente con Alianza Nacional o con el Frente Amplio los votos que faltan. Emiliano, por varias alusiones. Tiene la palabra Juan Gabriel. Claro, yo concuerdo con que el ideal sería que estas cuestiones no ocurrieran, y concuerdo también que por su naturaleza los dirigentes nacionalistas son mucho más frontales y por tanto más transparentes, y seguramente tienden a exteriorizar sus diferencias. Pero de ahí a inferir que eso les quita credibilidad, entre comillas, para la eventualidad de ser gobierno, hay un abismo. Yo quiero, haciendo un poquito de historia, recordar que, por ejemplo, acá, cuando existió la ley de duelos, los últimos duelos fueron entre ¿quiénes? Dirigentes colorados. Recuerden el famoso episodio del finado Jorge Valle y el brazo que me cortaron, en alusión al doctor Sanguinetti, ¿no? Eso ya fue mucho más reciente. No, pero quiero decir, estas diferencias y mucho más grandes ha habido siempre en todos los partidos, y eso no les ha quitado la posibilidad de ser gobierno y de seguirlo siendo. En la intendencia actual de Montevideo, que ya va para los 30 años de gobierno del Frente,
Recuerden que la denuncia que destapó todas las cosas horribles que había en los casinos y que determinó varios procesamientos fue de la administración de Ehrlich. O sea, fue un frentista respecto de su antecesor. Procesamientos que podían haber sido muchos más si misteriosamente a un fiscal no se le trancara la impresora. ¿Se acuerdan que iba a hacer un escrito de apelación y se le venció el plazo? Digo esto de paso. Digo también que este gobierno de Montevideo arrastra un déficit, este sí que formidable, luego de haber heredado superávit, miren la coincidencia con los argumentos del último gobierno departamental Colorado. Y les recuerdo, por último, que hubo necesidad de acudir a acuerdos para sacar un fideicomiso que fue nada menos que con la gente de Novik. Quiere decir que no nos vamos a rasgar ahora las vestiduras porque en San José... Pero eso era porque, claro, se necesitaba una mayoría especial para sacar adelante. Sea como fuere, pero quiero decir, estas cuestiones son de todos los días. Entonces, vamos a no magnificar el episodio, que creo que sí que tiene muchos componentes de orden local. Nada más. Quedaron algunos apuntes más. A ver, Esteban. No, yo creo que referir esto a temas municipales y referirlos a lo que son las administraciones, etcétera, es sacarle el contenido que cualquier uruguayo medio hoy le da a este tema, que es el conflicto interno dentro del Partido Nacional. Y la pregunta que se hacía Carlos, se la hacen todos los uruguayos. Si sobre un tema como un préstamo en San José se van a las armas y a las cuchillas y echan a 3 directivos y los otros le sacan los votos de aquí para adelante, bueno, imaginémonos lo que será en un gobierno nacional. Eso se lo pregunta, yo me lo pregunto. Y entonces, no es cualquier tema. Además, estos episodios auguran otros episodios. Veremos cómo reacciona el Partido Nacional. Pero me parece que efectivamente están desnudando una metodología interna de un partido que tiene 2 almas, que no son simplemente 2 caudillos o 2 personas de diferente origen. Tiene que ver con tradiciones diferentes, con historia diferente, con posiciones diferentes. Sí, además los 2 caudillos hoy tienen otros compitiendo también, ¿no? También. Digo, ya no son 2. Ya no son 2. Han guardado prudente silencio. En este episodio han guardado los demás. Verónica Alonso, por favor. Yo lo que creo es que eso que haya 2 almas, 2 espíritus adentro de un partido se da mucho. En el Frente Amplio, Esteban, hoy hay no 2 almas, hay 4. ¿Quién lo niega? Y muchas veces trascienden diferencias. A lo que yo voy es un poco al nivel de la diferencia y la forma como se soluciona eventualmente. Pero digo otra cosa, yo que soy partidario de una coalición en la oposición para las próximas elecciones, porque creo que la oposición tiene que demostrar, para ser una alternativa seria de gobierno, una coherencia y un funcionamiento muy compacto y homogéneo que asegure que va a haber un gobierno que va a poder enfrentar la situación del país y actuar con coherencia y con eficiencia. No solamente creo que esto hace mal dentro de un partido como el Partido Nacional, sino que creo que haría también mal entre distintos partidos de la oposición. Lo dije públicamente en su momento, la manera como Pedro Bordaberry, por ejemplo, manejó su campaña electoral en las últimas elecciones nacionales, siendo muy agresivo con la calle Pou, para después, el día de la primera vuelta, abrazarlo y decirle, bueno, ahora vamos a ganar juntos. En una recordada frase. En una recordada frase. Es algo que la gente no cree, que la gente le aburre, que la gente dice, pero pará, ¿esto que me quieren vender? ¿Un tranvía celeste? Entonces yo creo que el sistema político, la oposición... Es mejor tenerlo de amigo. Si quiere realmente ser una opción creíble, tiene que de alguna forma moderar estas diferencias. No digo que sea el acabose, no digo que el Partido Nacional se haya cortado las manos para hacer opción de gobierno, digo que hay que aprender a esto, manejarlo con otra suavidad, porque hay que actuar juntos y hay que pensar que el futuro es juntos, y entonces hay que demostrar que hay capacidad de moverse juntos. No, yo simplemente el quería... futuro es juntos. Le tiré un centro a los muchachos. Al grupo de la Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. No, yo quería juntos. Simplemente señalar todos que juntos. En realidad los que, digamos, pusieron esto en el centro de la escena política fueron los propios
blancos. Las declaraciones de Falero, las declaraciones de Alianza, es decir, y una cosa que quería agregar es que lamentablemente algunos de los, por lo menos que yo conozco, algunos de los directores que fueron removidos de sus cargos son excelentísimos directores, es decir, gente lo reconoce Falero mismo, que han cumplido con un trabajo muy importante y que son como víctimas, daños colaterales de un enfrentamiento sin demasiadas explicaciones a la luz de lo que dice cada una de las partes. Ya volvemos, pasamos a otros puntos en la agenda de hoy. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.